Hace tiempo me preguntaban en uno de nuestros eventos presenciales si esto era una duda de una empresa tecnológica y me decían si era más importante la fiabilidad o las prestaciones. La fiabilidad o las prestaciones. Es decir, salir al mercado con una versión de tu producto o de tu servicio de la que estás seguro que no va a haber ningún problema, que funciona perfectamente, pero a lo mejor no con la última prestación que te hubiera gustado añadirle, o si arriesgarte a meter una prestación más vanguardista que pueda diferenciarte de la competencia, pero sin haber hecho suficientes pruebas como para saber si aquello va a funcionar en todos los escenarios posibles o con todas las posibles aplicaciones que le dé tu cliente. Y fíjate, yo hacía una reflexión con ellos que aprendí en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, el primer año que yo trabajé allí, en 2005, en el equipo Renault, básicamente por el campeonato del mundo de Fórmula 1, por el título de pilotos, que es lo más importante en la Fórmula 1, competían dos equipos, fundamentalmente, el equipo Renault y el equipo McLaren. El equipo Renault no tenía el mejor coche en ninguna de las áreas en concreto, pero tenía un buen coche, un coche competitivo en todas. El equipo McLaren, en ese momento el piloto que estaba en el equipo McLaren peleando por el título era Kimi Raikkonen, tenían un coche muy vanguardista, muy bonito, sumamente bonito, lo que suele ser muestra de un coche muy bien diseñado aerodinámicamente, como era tradición en McLaren, pero era un coche muy poco fiable, muy frágil. De hecho, decían que era de cristal, que era muy bonito, pero muy frágil. ¿Qué pasaba con el equipo McLaren? Ganaba una carrera, perdía o se rompía otra. Ganaba una carrera, perdía o se rompía cualquier cosa del coche en la siguiente. Y sin embargo, Fernando Alonso, el piloto del equipo Renault, tenía, como te decía, un coche muy competitivo en todas las áreas, pero no que destacara en ninguna especialmente, y fue al final el que se llevó el título del mundo. Fíjate que en general tienes que apostar por fiabilidad frente a prestaciones, y eso es lo que le dije a esta empresa. Le dije a su CEO, a su directora general, le dije, bueno, tienes que apostar primero por fiabilidad y luego por prestaciones, pero ojo, con un matiz muy importante. Tienes que distinguir que hay dos fases fundamentales de un proyecto. Si me estás preguntando por un proyecto del que quieres hacer negocio, en el que quieres obtener rentabilidad, que quieres que genere flujo de caja, entonces sí. Pero ojo porque hay dos fases fundamentales en un proyecto o en el ciclo de vida de un proyecto. Está la fase de expansión, la fase de experimentación, la fase de probar nuevas cosas y luego la fase de consolidación. Si quieres ir incluso un poco más allá, pues habría cuatro cuadrantes, ¿te acuerdas seguro? De hace ya unos años la matriz del Boston Consulting Group. Esta matriz en la que se habla de los niños problema, las vacas lecheras, los perros, los productos estrella, y al final es básicamente el ciclo de vida de un proyecto. Te la resumo, te recuerdo por si no te acuerdas del concepto de la matriz del grupo del Boston Consulting Group. Básicamente es una matriz con dos ejes, en la que en uno de los ejes estamos midiendo cuota de mercado, qué porcentaje del mercado tienes tú, y en otro estamos viendo el crecimiento de ese mercado, si es un mercado más maduro o si es un mercado más joven que está en un crecimiento muy potente todavía. Bueno, pues los proyectos empiezan primero como proyectos incógnita, como niños estrella en general. Estás en un mercado en el que tienes todavía muy poca cuota de mercado porque acabas de empezar, ni siquiera has salido con tu producto o servicio o simplemente has sacado unas primeras versiones, pero en general suele ser un producto que está en un mercado en crecimiento. Por eso apuestas por ese producto. Y esos niños problema o productos incógnita pueden tener dos evoluciones, pueden evolucionar a dos estados diferentes, uno malo y uno bueno. El malo es el estado perro. El estado perro es en el que tú tienes una cuota tienes un mercado en bajo crecimiento y te quedas con esa cuota inicial baja en tu mercado. Así que estás en un mercado en el que, por lo que sea, al principio parecía un mercado en crecimiento o que en ese momento tenía un potente crecimiento, pero cuando ya entras, cuando ya tienes un producto, el mercado está maduro o a lo mejor habías previsto mal el crecimiento y es un mercado que no crece suficientemente rápido y estás estancado con una cuota de mercado baja y en un mercado que crece poco. Esos son los productos perro, ahí no queremos estar. Pero también los productos, esos productos iniciales, los productos incógnita o niños problema porque te generan mucha incertidumbre, muchos problemas en las primeras etapas de un proyecto. En general puedes perder dinero, puedes no tener clara la rentabilidad, puedes tener mucha incertidumbre. Esto le pasa a empresas pequeñas, a autónomos y a empresas grandes como Apple, que con proyectos tan icónicos como el iPhone, como el iPad, como el iPod, perdieron dinero durante muchos años hasta que consiguieron hacerse con una cuota de mercado y con un producto realmente rentable. Así que no fue rentable ni mucho menos desde el principio. Ni siquiera el iPhone funcionaba bien en la primera generación desde el principio. Bueno, pues al final esos son los productos incógnita y por eso se llaman niños problema. Pero también pueden evolucionar a un estado de producto estrella.
en el que estás, efectivamente has acertado con un mercado de mucho potencial de crecimiento, el mercado está creciendo y encima consigues hacerte con una cuota de mercado importante porque tu producto tiene unas prestaciones tecnológicas, tiene unas condiciones competitivas mejores que la competencia. Por ejemplo, el caso del iPhone. Y fíjate que luego hay un cuarto estado, que es el estado de la vaca lechera. Yo te decía que fundamentalmente hay dos fases, expansión y consolidación. La matriz del Boston Consulting Group le mete mucho más detalle a estos dos estados y los divide realmente en cuatro. Una vez que tienes un producto estrella, ese producto que inicialmente era un niño problema, quizás puede ser un gran problema, quizás puede ser un gran proyecto, pero no estás seguro y evoluciona a un producto estrella, ese producto estrella, fíjate que no es el que te da rentabilidad. Tienes una gran cuota de mercado, tienes un mercado en crecimiento, pero todavía no estás teniendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque le has tenido que invertir, le has tenido que inyectar una gran cantidad de fondos para hacer la I+D, para hacer el desarrollo de ese primer iPhone, ese primer teléfono sin teclado, todo pantalla, y por eso en esa fase todavía el proyecto no es rentable. Tienes que pasar a la siguiente fase, a la última, que es una fase en la que el mercado ya está más maduro, pero tú sigues teniendo esa cuota de mercado mayoritaria o dominante, y ese es el cuadrante de la rentabilidad, ese es el cuadrante de las cash cows en inglés o las vacas lecheras en español. Es como una vaca a la que le puedes ordeñar los dólares o los euros, y ese es el momento, esa es la fase del ciclo de vida de un producto en la que realmente obtiene rentabilidad. Bien, pues todo esto para explicarte que fundamentalmente tienes que ser consciente en cualquier proyecto en tu empresa y más en estos momentos de crisis, de incertidumbre, con la crisis de la pandemia del coronavirus. Al final tienes que saber que cualquier nueva idea que se te ocurra, cualquier proyecto que quieras revitalizar o darle una vuelta, o cualquier proyecto que tengas en tu empresa, es bueno que hagas el análisis de en qué fase está, porque en cada fase tienes que analizar cosas diferentes y diagnosticar métricas diferentes y matar el proyecto o no en función de números diferentes. En unos casos estás buscando potencial en las primeras fases, en otros estás buscando rentabilidad y no es lo mismo. Así que tienes fundamentalmente esas dos fases, la fase de expansión al principio y la fase de consolidación cuando ya has decidido que el proyecto lleva un tiempo creciendo, tiene potencial, entonces estás en fase de expansión y tienes que exigir rentabilidad. Bueno, pues en esas dos fases tienes que actuar de manera diferente. La respuesta que yo di en mi evento presencial es para la mayoría de los proyectos que tienen las empresas que suelen estar en esa fase de consolidación. Ahí sí, tienes que añadir nuevas prestaciones, por supuesto, pero primero fiabilidad y luego prestaciones. Así que las cosas que vayas a añadir tienes que ser especialmente cuidadoso de haberlas probado lo suficiente como para que cuando salgan vayan a generar un mayor valor para el cliente, pero no haya el riesgo de que den problemas, de que tengas los típicos problemas de errores informáticos, si es un software o cualquier tipo de problema muy habitual y más aceptable en el mercado en los productos nuevos que en los productos ya consolidados. Mientras que cuando estás en esa fase de expansión, de lanzar nuevas ideas, a lo mejor ahora en la crisis, de lanzar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de ofrecer lo que antes hacías a tus clientes, en ese caso sí puedes permitirte primero prestaciones y luego fiabilidad. Eso es lo que hicieron en Apple con el iPhone y eso es lo que hacen todas las empresas cuando lanzan algo que realmente rompe el mercado, algo que realmente es creativo. Así que en la fase de expansión sí puedes tener primero prestaciones y luego fiabilidad, pero enseguida para pasar a la fase en la que realmente tu producto es rentable y pasamos de esa fase más glamurosa y más fashion de qué bonito, los fuegos artificiales, he lanzado una cosa muy innovadora. En esa fase pocos productos son rentables. Así que si quieres aterrizar en algo rentable, tienes que pasar esa fase de consolidación y ahí sí el ciclo se invierte. Primero fiabilidad y luego prestaciones. Fíjate que para conseguir esto hay que introducir en tu manera de trabajar, seas autónomo, independiente, trabajes por tu cuenta, tengas tu pequeña empresa, tu negocio o trabajes en una empresa grande, tienes que introducir un grado de autonomía importante en la gente que trabaja contigo para que evolucionen rápido y además tienes que introducir pocas capas de evaluación, pocas capas de control, las mínimas imprescindibles. ¿A qué me refiero con esto? Si estás tanto en la fase de expansión, pero sobre todo en la fase de consolidación, cuando vas a incorporar nuevas prestaciones, muchas veces las empresas son tan dinosaurios, aunque seas una empresa pequeña, somos tan burocráticos o tan lentos que cada prestación lleva mucho tiempo hasta que la incorporas en el mercado. Fíjate que una de las diferencias que distinguió a Facebook y que la hizo muchísimo más competitiva que empresas que hacían cosas parecidas o que atacaban nichos de mercado parecidos al que atacaba Facebook en cada caso, es que en Facebook dan una gran autonomía a sus equipos y tienen confianza en que lo que ellos desarrollan es tan bueno que, por ejemplo, en el caso de los programadores, lo que están programando, las líneas de código que están programando, las mejoras del algoritmo que están programando, pueden lanzarlas a la plataforma en vivo
sin haber pasado tantos niveles de verificación como en empresas del tipo de Facebook, en otros sectores o que están atacando el mismo nicho de Facebook, pero que son menos competitivas y tienen menos velocidad de respuesta. También voy a hablarte estos días de la velocidad de respuesta en otro de mis vídeos en detalle. Pero fíjate que Facebook le daba gran autonomía a sus equipos y pocas capas de control. Así que, en general, para el desarrollo de tus productos, ya hemos hablado que primero fiabilidad y luego prestaciones en una etapa de consolidación, primero prestaciones y luego fiabilidad en una etapa de expansión, pero en cualquier caso, tienes que tener la suficiente autonomía y las mínimas capas de control como para que, aunque estés en una fase de consolidación, puedas incorporar prestaciones muy rápido. Y es verdad, las pruebes para que cuando salga tu producto o tu servicio al mercado funcione en la mayor parte de escenarios posibles. Pero tienes que tener esa velocidad de respuesta para lanzar prestaciones continuamente, aunque estés en esa fase en la que otras empresas estarán controlando muchísimo más, estarán vigilando todo mucho más y por eso no lanzarán prestaciones tan rápido como tú. Así que la autonomía y el no excesivo nivel de control, no poco nivel de control, pero sí no excesivo nivel de control. Y el último punto que me había apuntado para compartir contigo es de mi experiencia personal en los primeros años de mi empresa fundamentalmente dedicada a tecnología y formación ejecutiva. Bueno, pues en los primeros años éramos fundamentalmente una empresa de proyectos, una empresa de ingeniería de proyectos, entonces nos venía un proyecto, teníamos un ingreso, luego teníamos un tiempo difícil de prever hasta que nos venía el siguiente proyecto y así. Eran la típica curva de dientes de sierra, nuestros ingresos, nuestro flujo de caja, algo difícil de gestionar. Lo primero que quieres en una empresa es tener una cierta predecibilidad de los ingresos que vas a tener. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Pues te cuento esto porque al final, muchas veces, en cualquier tipo de empresas, a mí me pasaba como empresa de proyectos, con estos picos de sierra, pero te puede pasar a ti, muchas veces, sobre todo si estás intentando abarcar nuevos clientes, nuevas oportunidades de negocio, cosas que pasan por delante de ti como oportunidades y quieres cogerlas para aprovecharlas, al final lo que no puedes estar es siempre aprendiendo. ¿A qué me refiero con esto? No puedes estar siempre en proyectos que sea la primera vez que los haces, porque esos proyectos normalmente te van a requerir más horas y van a ser menos rentables. Así que tienes que optar por efectivamente aprender, pero tienes que tener un mix adecuado entre los proyectos que son de aprender y los proyectos que son de repetir cosas que ya has hecho antes y puedes mejorar en la manera de hacerlas, pero estás en esa fase de consolidación, no estás en esa fase de expansión de me lanzo a nuevas cosas, porque si no, la mayoría de los proyectos que hagas no serán tan rentables, cargarán más de horas a tu equipo, les motivarán, sí, porque están aprendiendo cosas nuevas, pero tendrás menos rentabilidad y eso no es un modelo de negocio sólido, estable y escalable a futuro. Así que esa es la idea fundamental que quería compartir contigo hoy. Cuando te plantees fiabilidad frente a prestaciones, acuérdate también de esa frase de Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, así que no es un cualquiera, que decía que si no estás avergonzado de la primera versión de tu producto cuando sales al mercado, es que quizá sales tarde. Así que efectivamente eso vale para la fase de expansión. Ahí sí, arriésgate. Prestaciones primero, fiabilidad después. Pero en una etapa de consolidación, la etapa de la vaca lechera, de la matriz del Boston Consulting Group, cuando realmente estás sacando dinero de tu proyecto, cuando tiene que ser más rentable, eso es lo que va a dar flujo de caja para desarrollar otros proyectos. Ahí es cuando primero fiabilidad y luego prestaciones. Así que, respondiendo a la pregunta de esta empresa tecnológica con la que abría el vídeo, ellos me decían que muchas veces en sus proyectos tenían momentos en los que a lo largo del desarrollo del proyecto se te ocurría una idea que te hubiera hecho volver atrás, rehacer cosas y que a veces les apetecía, tenían esa espinita clavada de ¿y por qué no la metemos? Es que es una prestación maravillosa, vamos a meterla porque va a ser una tecnología, la bomba, no hay nadie, ningún competidor que la esté introduciendo. Pues tienes que pensar el tipo de proyecto y sobre todo la fase en la que estás con ese proyecto. Si estás en una fase expansiva, bien, puedes arriesgarte más. Si estás en una fase de consolidación, ojo, primero fiabilidad y luego prestaciones. Esto es algo que aprendí en la Fórmula 1. Cuando en Renault aprendí que primero fiabilidad para poder saber hasta qué límite podías llevar al coche, para poder predecir cómo iba a responder el coche y entonces sí podías saber hasta dónde podías llegar el coche y añadirle más prestaciones. Pero no queríamos hacer como McLaren, que lo hizo muy bien otras temporadas, pero en esa en concreto hicieron un coche con muchas prestaciones pero poca fiabilidad. Así que te animo a que pienses en tu empresa, en cada uno de los proyectos que estás analizando, que estás trabajando, que estás realizando ahora mismo y que estás analizando para lanzar en el futuro después de esta crisis. ¿En qué fase están? Están en una fase de consolidación o de expansión y por eso, ¿qué va primero? ¿La fiabilidad o las prestaciones?